Bienvenidos nuevamente. En esta última etapa, en este último video de la jornada de esta tarde, vamos a destacar que el profesor Sánchez Agesta considera que el concepto de política puede ser comprendido en tres sentidos básicos. El primero de ellos corresponde a la política como una actuación del poder, es decir, que la política es o comprende lo que los hombres que gobiernan, los hombres y mujeres que gobiernan, desempeñan para establecer un orden en la sociedad. Es decir, que la política corresponde a la manera en la que ellos o ellas se desenvuelven y ejercen el poder. En segundo lugar, el profesor Sánchez nos establece a la política como una disyunción, es decir, como una lucha u oposición. Entendamos el término disyunción en su comprensión silogística, que requiere entonces interpretar que frente a dos o múltiples opciones solo podríamos escoger una. Es decir, que por un lado o somos parte del poder o por el otro somos quienes disputamos el poder. Y en tercer lugar, el profesor Sánchez Agesta nos habla sobre una comprensión de la política como actividad orientadora teleológicamente de la sociedad. Es decir, que la política es la manera de orientar a la sociedad para que persigan los fines con los que ésta se desarrolla. El profesor Agesta entonces nos dice en síntesis que la política es simplemente un orden de convivencia sobre el que se proyectan las fuerzas sociales y sus fines como criterios de ordenación. En ese sentido entonces la política, como hemos venido señalando a lo largo de los videos, se refiere particularmente a la articulación ordenada y armoniosa de la sociedad humana, manifestada en una relación de autoridad entre los que gobiernan y los gobernados. La política entonces puede ser dividida en dos grandes acepciones o en dos grandes rubros. El primero de ellos, la política teórica o el conocimiento explicativo del Estado, que obviamente es lo que corresponde a la parte científica del estudio de la política y que investiga la conducta de los hombres que están orientados a través de sus actividades y comportamientos en el desarrollo del Estado como aparato burocrático. En segundo lugar, nosotros encontramos a la política práctica, es decir, la actividad humana encaminada a realizar los fines del Estado. Pero acá no es tanto el estudio científico, sino la observación y la descripción, la interpretación que se hace sobre el comportamiento de los hombres de Estado. Entiéndase como hombres de Estado todos aquellos que pertenecen al aparato burocrático. Podemos entonces decir que la política se refiere al poder y solo existe en todas las sociedades cuando existen las condiciones para que ese poder subsista. Cuando las condiciones que mantienen el status quo, que garantizan el sometimiento a la autoridad o el poder, pues las cosas funcionan bien. En caso de que ese poder sea cuestionado y sea débil o endeble, probablemente exista un cambio en el poder. La política en su más elevada concepción es una actividad fundamental y necesaria de toda sociedad. Obviamente hablamos acá de las sociedades humanas. Como hemos recordado al inicio del curso, hay una diferencia entre la sociedad en general y la sociedad humana. Y obviamente también hay una diferencia entre la sociedad humana y la sociedad política. A esta última es a la que se considera, o dentro de esta última es que se considera a la política como la actividad necesaria, es decir, para darle sentido, coherencia y articulación a la convivencia de los pueblos en el mundo. Es necesario entonces señalar que el significado altamente social de la actividad política nos permite a nosotros entender que existe una realidad. Y esa realidad es la que nosotros denominamos política y la distinguimos de la realidad social, dado que aquella es bastante amplia y general, mientras que la realidad política se resume en el complejo de fenómenos, de instituciones y de reglas que establecen la conducta a través de los cuales el poder se genera y se aplica en la sociedad. La actividad humana y sus creaciones son la base de la vida política. Es decir, que no puede existir vida política
si no hay actividad humana. Pensemos en una serie de personas que no se inmutan frente a las situaciones que en su entorno social se presentan. No tendría ningún sentido entonces la vida política. La vida política se orienta principalmente a tratar de establecer las pautas mínimas de comportamiento de esos grupos humanos. Y obviamente, al conseguirse el poder, hay un encaminamiento hacia el mantener y el desarrollo de ese poder. Los distintos entonces aspectos que conforman a la política, porque involucra diferentes áreas o facetas, son objeto de diferentes disciplinas. A continuación presentamos algunas orientaciones de carácter general sobre dos de estas disciplinas. En primer lugar encontramos la ciencia política, que corresponde al estudio, al arte, que consiste en una actividad propia de los seres humanos, en la que nosotros podemos observar, entre otras cosas, cómo se integra el cuerpo electoral, cómo afecta la opinión pública, así como cualquier otra de las instituciones implicadas en el poder dentro de la sociedad, y por lo tanto la ciencia política estudia estas actividades ordenadoras e integradoras, tratando de explicar cómo y cuándo y por qué se producen. También podemos señalar que a la ciencia política se le reconoce la calidad del aspecto dinámico en la medida en que sirve de base a la ciencia política, a la ciencia del Estado y a la ciencia del poder. En otros términos, estos tres conceptos, ciencia del Estado, ciencia política o ciencia del poder, son sinónimos. Y lo que nos explican es, en última instancia, o por lo que se preocupan estudiar y explicar en última instancia, son las relaciones de dominación en sociedad. Y en segundo lugar encontramos el derecho político como la actividad que es constructiva y que desemboca en la creación de leyes, normas, reglas, decretos, instituciones, incluso órganos, y los faculta para que estos puedan ser parte de la estructuración de la vida social. Obviamente en la consecución de los más altos fines sociales. El derecho político es o corresponde a lo que nosotros podríamos denominar el aspecto estático. Sirve de apoyo al derecho político o al derecho del Estado o el conjunto de normas inspiradas en el interés general que asume el Estado a la atender. Entonces, también podemos señalar que existen algunas ciencias auxiliares que acompañan la comprensión del fenómeno político en sociedad, la comprensión de esa realidad política. Y estas son la teoría del Estado, la teoría política, la teoría del poder, la teoría de las instituciones, la teoría de toma de decisiones, entre otras muchas que nos explican esa relación entre gobernantes y subordinados. En términos generales, y para concluir, la palabra política representa un cuerpo de conocimientos muy complejos y es definida como el arte o doctrina o la opinión referente al gobierno de los estados. Hacer política entonces es una actividad legítima y legal, es necesaria, como hemos tratado de acontecer, y aunque pueda parecer repudiable en ciertos contextos sociales, la necesidad misma de organización de la sociedad exige que la política sea parte de esa realidad social, integrando y poniendo en acción a las instituciones, a las reglas del juego, entre otras cosas. Politiquear es bastardear los fines de la actuación política. En otras palabras, politiquear no es más que envilecer los modos de la forma en que la sociedad se organiza. Muchas gracias.